¿Se ha preguntado alguna vez usted, ¿puedo yo escuchar la voz de Dios? Hmm. ¿Saben qué? Yo nunca había pensado una cosa así. Nunca, nunca en mi vida me pasó por la cabeza que yo podía escuchar la voz de Él. Porque siempre tenemos um, una percepción de que Él solamente le habla a ciertas personas, cuando eso no es cierto. La primera vez que yo me acuerdo que yo escuché la voz de Dios clara fue cuando yo estaba hablando con una persona acerca de la religión de los testigos de Jehová, y yo le estaba explicando a esta persona que los testigos de Jehová, la Watchtower, era el único medio de comunicación que de Dios aquí en la tierra, porque eso era lo que me enseñaron a mí. Tan pronto yo dije eso, una voz me dijo, ¿tú estás escuchando lo que tú estás diciendo? Yo miré alrededor, yo dije, ¿qué es esto? Yo escuché eso. ¿De dónde salió esa voz? No salió de mi cabeza, salió como de dentro de mí. Y era una voz tan fuerte que no la pude ignorar. Meses después, en mí crece una inquietud de saber cosas de los testigos. Eso pasó en junio, entre junio y julio, que yo escuché esa voz. Junio y julio del año pasado, del 2012. Y para agosto del 2012, Dios me había abierto los ojos en cuanto a la religión. Yo no lo podía creer. Entonces, ¿qué pasó? Ahí yo supe que esa era la voz de Dios. Yo nunca pensé que yo iba a poder escucharle. Nunca me pasó por la mente. El problema de las religiones hoy día, muchas de ellas, porque hay otras iglesias libres sí lo enseñan, es que sí tú puedes escuchar la voz de Dios. ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios? Él te habla a través del Espíritu Santo. Él te habla en sueños. Puede que también vayas visiones. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? En tu caminar con Él hay cosas que tú tienes que hacer para tú llevar tu propósito aquí en la tierra que Él quiere que tú hagas, que no están en la Biblia. Por ejemplo, si hay una persona, tú estás en una tienda y hay una persona que el Padre quiere que tú le hables acerca de algo. En ese instante el Padre te va a dejar saber, ve a tal persona ahora mismo y dile tal cosa. ¿Cómo lo vamos a hacer si no conocemos la voz del Padre? Es imposible, si no la sabemos reconocer. Right? La manera más fácil de tú empezar a conocer la voz de Él y a distinguirla de las demás voces, porque acuérdense en que el enemigo nos ataca la mente y él pone voces en nuestras cabezas. La manera más fácil de tú distinguirla y de aprender a saber qué es el que te está hablando es leyendo la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia, de tú leerla todos los días, Él te habla. Sí, Él te habla. Tú lo vas a oír. Yo nunca lo he oído audible, right? Sino yo lo oigo dentro de mí. Y cuando tú algunas veces estás leyendo la Biblia y tú estás leyendo por ejemplo, un versículo, de momento tú escuchas algo que te explica ese versículo. Señores, eso no fue que uno fue tan inteligente que lo entendió. No, fue en ese momento el Espíritu Santo de Dios te habló, Dios te habló y te lo explicó. Acuérdense que el Espíritu Santo solamente habla lo que oye del Padre. El Espíritu Santo es algo que yo no lo puedo definir, es muchas cosas en una. Por ejemplo, a mí, lo que me enseñaron fue creciendo, que era simplemente la fuerza activa de Dios. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo es mucho más que eso. A través del Espíritu Santo sabemos que María fue embarazada de Yeshua. Right? El Espíritu Santo se manifiesta en las personas, es la voz de Dios, hace milagros, te escudriña, te dicen cosas que van a suceder en el futuro. Es que esto es increíble. Y a la vez que tú aprendas a distinguir esa voz de Dios y hacerle caso, a obedecer lo que te dice la voz, nunca te vas a equivocar. No te vas a equivocar.
Si Él te dice, ve aquí, ve allá, no te vas a equivocar. Es un proceso. Mientras tú estás aquí en la tierra, mientras estás viva, es un proceso el que tú tienes que ir poco a poco, ir identificando la voz de Él. Cómo suena, qué se siente cuando Él te habla algo, cuando Él quiere que tú hagas algo. Porque Él te va a decir que hagas cosas. Puede ser que le pidas perdón a una persona, puede ser que llame a una persona, puede ser que le envíes dinero a una persona. Yo no sé, right? Dependiendo, ¿verdad? De tu andar con Él, qué fiel le eres, porque Él tampoco te va a confiar las cosas rápido, ¿verdad? Porque Él nos va confiando poco a poco y mientras más le obedecemos, más responsabilidades Él nos va a dar. Pero lo más importante es saber escuchar esa voz y obedecerle. Bueno, al principio en la Biblia vemos que Dios le habló a Adán, le habló a Eva y por supuesto vemos también que le habló a la serpiente después que ellos pecaron. Vemos también en el libro de Génesis que Dios le habló a Caín para que tuviese cuidado de el enojo que él tenía contra su hermano, pero pues sabemos que pues Caín no le hizo caso a las palabras que ya le dijo y termina matando a su hermano. Después de eso vemos que él habla con los hijos de Noé, habla con Noé después del diluvio y antes del diluvio, ¿no? Para que hiciera el arca. Vemos que habla con Abraham en una ocasión, habla con Sara. También vemos que a la sierva de Sara, que luego termina de teniendo el primer hijo, ¿verdad? Abraham, que se llamaba Ismael, si no me equivoco, sí. Se llamaba ella, a ver si me acuerdo, lo estoy mirando aquí, pero como Agar. Vemos que Dios también habla con Agar, habla con Isaac, habla con Jacob, que es Israel, le habla a José, le habla al faraón en el tiempo que José está en Egipto. Vemos que cuando Abraham también va a la tierra de Egipto, Dios le habla a faraón y le envía una plaga y le dice que es porque él había tomado la esposa de Abraham para él. Vemos también que Dios le habla al rey Abimelech de la tierra de Gerar en el tiempo de Abraham. Vemos que también le habla a Nabucodonosor, ¿verdad? Porque acuérdense que él también se comunica en visiones a través de su Espíritu Santo o te envía algún profeta para que te dé una palabra, señores. Y si él te envía un profeta para que te dé una palabra, ese es Dios hablándote, ¿ok? Vemos que también lo podemos, se puede oír audiblemente como lo escuchó Elías Tisbita en Primera de Reyes capítulo 17-18, si no me equivoco. ¿Verdad? Muchas maneras Dios siempre le ha hablado a las personas, pero el problema es que las personas no saben identificar la voz de Dios. Eso es algo que es un proceso, ¿ok? Y mientras más tú le obedezcas, más clara va a ser su voz. Y mientras más tú estudies la palabra, la Biblia, más clara tú vas a poder identificar su voz. Porque como dije anteriormente, vas a leer un versículo y el Espíritu Santo te lo va a explicar y tú vas a escuchar esa voz. La vas a escuchar inmediatamente. Es algo que no se puede, como digo, es algo que no se puede explicar. Es algo que tú tienes que vivirlo. Ustedes saben como cuando dice una mujer, los dolores de parto es algo que yo no te puedo explicar. Porque si tú no tienes uno, eso es algo que tú tienes que vivirlo. Así mismo es con la voz del Padre. Tienes que vivirlo. La Biblia es algo que tienes que vivirla. ¿Ok?